viviendo en tierra, deseoso de volar por el aire. Carl Sambur. La poesía se define como lo que se obtiene después de haber descendido al infierno, es decir, el canto. Salvador Elizondo. La poesía como Dios es una forma de cultura. Jorge Luis Borges. La poesía es esto y esto y esto. Definición vanguardista de la literatura norteamericana. Dicho esto, y ante un público tan importante y especial de profesores y estudiantes, debemos decir lo siguiente. A favor de la poesía podemos decir muchas cosas, entre otras que la poesía es anterior a la religión, anterior a la filosofía, e incluso la poesía es anterior a la escritura. Científicamente se ha demostrado que todos los pueblos, todos, sin excepción, y se iniciaron con un relato poético. De hecho, la tradición nuestra judeocristiana en ningún momento ha podido prescindir de la poesía. La Biblia es un libro escrito en versos, a los que se le llama versículos. Y toda la Biblia, sin lugar a duda, está permeada por la poesía. Si nos remontamos a las diferentes culturas y épocas, podremos ver también, por ejemplo, en la cultura maya, usted tiene el Popol Vuh. Si lo leen, verán que en verso hay la historia de la creación del hombre. ¿Y por qué esta vinculación de la poesía con el origen de todo? Porque desde el primer bajido del hombre, desde el primer llanto, desde el primer grito, ha habido una vinculación de esa expresión con el lenguaje y con el nacimiento del lenguaje. La poesía no es otra cosa que el lenguaje. Ahora, un lenguaje escrito a la quinta potencia, es decir, un lenguaje que sobrepasa lo que pretende hacer el concepto. De ahí la importancia de la poesía. La poesía es lo único que existe para darle vivacidad, energía y rigor a la lengua. ¿Saben ustedes que existen las lenguas muertas? Muchísimos pueblos. El arameo es una lengua muerta, el sánscrito es una lengua muerta, lengua que ya no existe. Y es importante señalar esto porque la importancia de la poesía tiene que ver con la importancia del lenguaje y el manejo del lenguaje. Y por otro lado, con ese pacto, con ese, digamos, aliento primigenio y oscura que llevamos dentro, porque debemos saber que en nuestro estado salvaje de evolución del hombre, o sea, lo que somos hoy, es imposible que se pretenda que fuimos así desde siempre. Hace millones de años, ese miedo, ese temor, ese primer grito se instaló en nuestro código genético, y esos miedos que nos asoman, que nos acosan, tienen que ver con ese miedo del pasado. Lo que expresa el poeta
es justamente eso. ¿Por qué el poeta, y esto lo estoy haciendo a modo de introducción para que se pueda comprender la parte que sigue ya de una manera más, una lectura más teórica? ¿Por qué, existiendo el lenguaje ordinario, el poeta usa un lenguaje especial, que es el de la transfiguración del lenguaje, a través de todas las figuras retóricas, las que yo en su conjunto pretendo decir, no yo, sino grandes filósofos como por ejemplo Heidegger, que le llaman metáfora? ¿Y por qué a través de la metáfora y no del lenguaje común que empleamos todos? ¿Por qué se emplean figuras retóricas? La respuesta es la siguiente: la realidad siempre es mucho más rica que el concepto. Cuando usted busca la palabra árbol en el diccionario, se va a encontrar con una definición de árbol, una definición de piedra, una definición de río, etc. Ahora la pregunta sería, ¿esa definición abarca la realidad río? ¿O el río es mucho más rico que lo que me pretende dar en su representatividad ese idioma, ese concepto, esa definición que buscamos? De modo pues que el poeta, que tiene altamente desarrollado el sentido de la intuición, siente que hay una parte de la realidad que deserta siempre del concepto, que lo desborda, que está más allá del concepto. Y esa realidad está ahí. Hubo un momento en que el hombre, en su estado de bestia, se ponía en contacto con esa cosa, y esa cosa le hablaba. No le hablaba, digamos, literalmente, sino que le decían más que ahora. Y si ustedes lo piensan bien, cuando uno se baña en un río, el río del que nos bañamos hoy no nos dice lo que nos decía hace 20 o 30 años atrás. Cuando nos zambullíamos en el río, estábamos en cuerpo y alma dentro del río. Hoy usted se puede bañar y no le produce el mismo efecto. Entonces, en ese mismo sentido es que las cosas van dejando de hablarnos, y es ahí donde entra el poeta como protagonista. El poeta, que no es ningún ser especial ni ningún extraterrestre, sino un ser de carne y hueso. Y es aquí donde, después de este pequeño introito, comenzamos con la poesía actual, una bifurcación. Una bifurcación es un derrame, un desprendimiento, es el desvío de eso que fuimos y que también hoy somos. Toda escritura, la primera parte se titula Lo auténtico e inauténtico en poesía. Toda escritura nace de una herida que nunca cicatriza, porque su abertura es posibilidad de la escritura. El lenguaje de lo común y cotidiano, esto es, el lenguaje que solo sirve para ponernos de acuerdo unos con otros, el lenguaje de la finalidad y de la utilidad, tiende a extirpar o a esquematizar cada vez más lo que hay de imagen a las representaciones significativas que el lenguaje transmite. En el cumplimiento de las faenas indispensables para la vida y en el trato diario, lo que importa es un núcleo conceptual fijo que proporciona una comprensión rápida y segura. Las palabras se convierten en monedas. En la poesía, por el contrario, lo esencial es vivir la palabra en toda su virginal plenitud de sentido y plasticidad.
La intuición se eleva sobre la comprensión, la imagen sobre el concepto. Escuchemos este poema titulado Los Heraldos Negros, escrito en 1928 por un extraordinario poeta peruano llamado César Vallejo. César Vallejo era un poeta que se considera el que más aporte hizo a la modernidad de la poesía. Y a partir de esta lectura veremos por qué no todo lo que se presenta como poesía es auténtico. ¿Por qué? Porque le falta el tono de sinceridad y de desgarramiento. Es decir, para hablar de carne, de ese pájaro llamado cardenal, dice el poeta uruguayo Eduardo Milán, hay que llenarse la mano de sangre. Hay que compenetrar esa realidad para poder hablar de ella. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Cuando escuchamos versos como los de César Vallejo, se despierta en nosotros espontáneamente no solo un especial temple de ánimo, sino también algo así como una imagen atemperada por un temple de ánimo. Cada una de las palabras y todo el conjunto significativo tiene por finalidad actualizar una situación intuible, no la intuición en sí, sino la imagen de lo que ello nos dice. Lo decisivo es única y exclusivamente su atemperado contenido y su atemperada fuerza de persuasión. Johanna Pfeffer, en su obra La Poesía, escrita en México, Distrito Federal, en 1959, nos dice lo siguiente: la poesía hace patente una actitud del hombre ante el mundo a través de su atemperada hondura esencial. Esto significa que la poesía dice más de lo que enuncia. No importa el contenido de una poesía que una poesía pueda ofrecernos, ni las ideas que exponga, ni la ideología que profese. Lo que importa es su realización verbal. Podemos hablar de piedad y revelar, sin embargo, que no somos nada piadosos, sino más bien cínicos. Podemos encomiar la vida arraigada y traslucir, sin embargo, que somos ajenos a todo arraigo. Podemos componer poesía sobre el pueblo y sobre la patria, y al hacerlo, descubrir justamente cuán irremediable y extraño somos a todo eso. Termina la cita. En cierta forma,
Lo que nos quiere decir Filfer es que una actitud del hombre ante el mundo, una posición esencial del hombre, no puede forjarse, ni planearse, ni prepararse. Es cierto que podemos hacer como si hablásemos en serio, como si fuésemos creyentes, como si estuviéramos desesperados, etc. Pero ese hacer como si se traiciona siempre por una falsedad del tono, a veces apenas perceptible, por cierta contorsión, a menudo casi inadvertida, del gesto verbal. Es que no hay manera de engañar al lenguaje. Este posee en sí una fuerza sentenciadora. Lo inauténtico de mi manera de vivir las cosas y de mi actitud puede encontrarse en lo más profundo de mí mismo. Puede estar totalmente oculto a mi propia mirada, y sin embargo el tono y el gesto no podrán menos que descubrirme íntimamente. Dicho de otra manera, en poesía, el imitador, el impostor, el farsante, aquel que finge ser lo que no es, siempre quedará al descubierto, puesto que quiéralo o no, tarde o temprano caerá en la trampa del lenguaje. Pero no solo concebimos y captamos la poesía como auténtica o falsa, sino más aún, como original o no original. La originalidad que tiene que ver con lo prístino de cada uno es, en primer lugar, una actitud interna, un modo de enfrentarse con el mundo, de ser en él, un modo de vivencia. Yo puedo existir, ser en el mundo, basándome en mis propios cimientos y en mi propio centro, o puedo naufragar en lo común y medianero. Puedo ser realmente yo mismo, o solo uno entre tantos. Puedo llegar a poseerme después de decidir en silenciosa resolución mi camino, o puedo entregarme totalmente a las convenciones niveladoras. Soren Kierkegaard, el gran filósofo alemán, escritor del concepto de la angustia y también de temblor y temor, nos dice lo siguiente: hay que tomar el mundo como es, dice mucha gente. La cosa hay que aceptarla como son, como el mundo nos lo plantea. Tal es el contenido de la vida de esos millones, de esos ejemplares humanos, y tal es la vida, la existencia, y tal es su vida. La existencia no se da cuenta propiamente de la presencia de esos millones. Los ejemplares humanos se encuentran respecto de la vida, en el caso de los pececillos, en su relación con la red que se ha tendido para peces más grandes. Es cierto que la red es red, como lo es también la existencia, y que se ha tendido para pescar peces, pero los pececillos tienen paso libre. Y más adelante termina Kierkegaard diciéndonos: pero hasta que aparezca un hombre que lleve en sí algo de prístino, de eso que le hablaba en principio, que por tanto no diga hay que tomar el mundo como es, rótulo que permite el paso libre como los pececillos de la red, sino que diga no importa cómo sea el mundo, yo me atengo a una originalidad que no pienso someter al visto bueno del mundo. Basta que se escuchen estas palabras para que en el mismo instante ocurra una transformación en toda la existencia. Escuchemos a un poeta y compositor mexicano,
extraordinario, se llama Alejandro Filio, y como respecto al personaje que aparece en el Génesis de la Biblia, para muchos un personaje mitológico, Caín, ¿qué hace él cuando transfigura esa historia y le da actualidad en el lenguaje? Escuchemos esto, ojalá que prospere lo que pensamos hacer. ¿Qué has hecho de tu hermano? Caín tiene sucias las manos. Caín, ¿qué pesa en tu conciencia? Que no puedes dormir y el tiempo pesa. Caín, con tu error la desventura, tal vez la estirpe que te engendra provenga de la rabia y la miseria. Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? ¿Qué hiciste por quedarte su rebaño? Caín, espero que me expliques, yo solo comprendo lo que hiciste. Caín, usaste la academia de grado militar y de estrategia. Por fin te viste entre la tropa, tienes verde la piel, también la ropa. Caín, ¿qué sientes cuando estalla la rabia de tus hijos sobre una cara? Después descubres que era un niño, pero se atravesó por tu camino. Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? ¿Cuál tu decisión te la tomaron? Caín, ¿qué opinan tus hijos? Es que en esta cadena quedan vivos. Segunda parte, el pensamiento mira escuchando. Heidegger, Martin Heidegger, otro filósofo alemán, afirma que el ser no puede darse sino ocultándose. Y esta cita sirve para vincular lo que es la poesía con la metáfora. Una de las más esenciales certidumbres de las que hoy disponemos en filosofía es la de que las cosas no se pueden ya mirar directamente cara a cara, so pena de tergiversar la función del pensamiento. Ya no podemos pretender que la verdad sea una adecuación entre nuestro pensamiento y las cosas, porque ahora sabemos que de la adecuación limitadora e ilusoria, antes aún que imposible, no emana verdad alguna, y que si queremos perseguir la verdad de algo, debemos ir a buscar esa verdad, no precisamente en plena luz, sino en esa zona en la que necesariamente juegan la luz y la sombra, y no ya a la manera de objetos
o de entes y de leyes que nos expliquen, ni tampoco en el renovado y también metafísico sueño de hallar allí una dimensión completamente otra, un mundo sumergido en las profundidades que es, pero está fuera de nuestro alcance. Es simple explicar. Cuando estudiábamos en el bachillerato, nuestros profesores que se entendían muy bien con la física tradicional, es decir, con la física clásica, nos decían: los tres estados de la materia son rayas, 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 y decíamos líquido, sólido y gaseoso. Luego, con la teoría de la relatividad y Albert Einstein a la cabeza, todo eso se vino abajo. ¿Qué significa esto? Todo lo que teníamos por verdad dio como resultado una gran mentira. Ahora sabemos que la materia no solamente tiene 3 estados, muchísimos estados tiene la materia. Igual sacábamos 100 cuando decíamos la luz se desplaza en línea, raya, recta. Hoy sabemos que tampoco es posible y que hay una curvatura al final. De modo pues que al actualizar el pensamiento, de que la intuición, que es la facultad primera del poeta, siempre es apelada, siempre es auxiliadora, siempre es recurrida por los científicos y por los filósofos. De modo pues que no todo está perdido. En ese sentido, el historiador y filósofo contemporáneo Pierre Aldo Robati, en su libro titulado Como la luz tenue, metáfora y saber, nos dice lo siguiente: el vínculo que la metáfora, entendida como lugar indefinido, intermedio, lleva consigo, podría entenderse como una señal y un vehículo de la debilitación de nuestra pretensión ya secularizada, una finitud, una repatriación que puede modular la apertura que la metáfora parece de todos modos prometernos, en oposición a la clausura de todo lenguaje objeto. Termina así. Tercera y última parte: poesía y realidad. Decía Virginia Woolf que los poetas son chivos expiatorios. Vaya usted a saber en qué sentido y dimensión lo diría aquí el gran novelista extraordinario. De su lado, T.C. Eliot, el gran poeta y crítico inglés, afirmaba que la emoción del arte es impersonal y el poeta no puede alcanzar esta impersonalidad sin darse por entero a la tarea que realiza. Un poeta es mejor mientras más sentido tenga. Por lo común se tienen 5 y sobran 2, pero el poeta no se contenta con 5. Desarrolla el 6º sentido, el sentido de orientación, así como los otros sentidos, el de observación, el sentido común, el sinsentido y el sentido de la realidad. También el de la irrealidad y el de la poesía, y el del absurdo, y el de la percepción extrasensorial, y el mágico, y el sentido de los sueños, y el de la velocidad tanto como el de la quietud. Es decir, que está conectado al universo como una neurona con muchos puntos de contacto que le transmiten información de proceso y de intercambio. El cerebro del poeta crece
hasta los 80 o 90 años y luego se desintegra en sucesivas explosiones pirotécnicas. La fantasía desborda la imaginación. No hay frontera entre una y otra, pero la fantasía sigue la alucinación y de ahí en adelante es la extraña. Los que experimentan con alucinógenos, y esto lo subrayo y lo digo con muchísima convicción, los que experimentan con alucinógenos y drogas manifiestan vivencias personales diversas, con distinto grado de interés, mas al revisar textos escritos bajo tales influencias o con posterioridad a ellas, y compararlos con obras de grandes poetas, de quienes no se sabe que se valieran de esas ayudas, se encuentra siempre que los estímulos artificiales no superan la creatividad de un cerebro activo y bien amoblado. Los que buscan tales estímulos confiesan su incapacidad. Es inútil buscar en ello el genio que no se tiene. La fantasía de García Lorca, de Vicente Alexandre, Vicente Moro, Octavio Paz, José Lizama Lima, un producto debido a una combinación de azares y circunstancias únicas, por las cuales la poesía sigue siendo misteriosa. Los que usan droga para buscar el genio no logran más que cansarse, decepcionarse y destruirse. El universo es el gran químico. El aprendiz de brujo siempre se lleva un chasco. Octavio Paz lo ha dicho justamente. Cito: un poema es un objeto hecho del lenguaje, los ritmos, las creencias y las obsesiones de este o aquel poeta, de esta o aquella sociedad. Es el producto de una historia y de una sociedad, pero su manera de ser histórico es contradictoria. El poema es una máquina que produce, incluso sin que el poeta se lo proponga. ¿Produce qué? Antihistoria. La operación poética consiste en una inversión y conversión del fluir temporal. El poema no detiene el tiempo, lo contradice y lo transfigura. Hay una carga connotativa en la poesía, una semántica especial, es una máquina el poema de producir sentidos, y muchas veces sentidos contradictorios. Hay algo, un misterio por el cual todos los días los textos escritos en el lenguaje ordinario, que no hacen uso de metáfora, van a parar al zafacón, sino que alguien me dice que hace todos los días con los periódicos que lee diariamente. Ahora, alguien aquí no se atrevería a levantar la mano para decir que ha lanzado al zafacón la Ilíada de la Odisea de Homero. Me atrevería a apostar que no es así. Entonces, aunque no se entiende el porqué, pero la Ilíada de la Odisea nunca pasa en el zafacón. En fin, en esta relación entre poesía y realidad, la primera condición de cualquier poesía válida es una ruptura, abrir la escala de lo real, quebrar el segmento convencional y espamódico de los automatismos cotidianos, situarse en el infinito real, o si se quiere, ser lo finito sin límites, como pretenden algunos científicos, asumir a través de un inevitable dislocamiento de la vida y del lenguaje este infinito que empieza en cada cosa y deja de ser así un anacrónico decorado, una invocación medieval, un concepto matemático o una evanescente y tenebrosa referencia que la mayoría trata de olvidar, como si fuera una mala ocurrencia. Esto implica recordar, entre otras cosas,
que lo visible es solo un ejemplo de lo real, según la incomparable expresión de Paul Tillich, y que si se limpiaran las puertas de la percepción, como quería el poeta inglés William Blake, todas las cosas aparecieran tal cual son, es decir, infinitas. Esto supone también que ya no es posible reducirse a un lugar, un país, una ley, una vida, una época, una literatura. Es entender que no hay una escapatoria. No hay escapatoria. La poesía, sobre la escala de lo real, entiéndase, espacio, tiempo, espíritu, ser, no ser, cambia la vida, el lenguaje, la visión o experiencia del mundo, la posibilidad de cada uno, su disponibilidad de creación. Hay un texto del poeta y crítico argentino Aldo Pellegrini, citado por el poeta Roberto Juarros en su libro Poesía y Realidad, que conviene traer al capítulo para finalmente cerrar la necesidad de afirmar su ser que impulsa al hombre. Se opone a la voluntad de no ser que guía a las multitudes domesticadas y se opone a la voluntad de ser de los otros que se manifiesta en quienes ejercen el poder. Los imbéciles viven en un mundo artificial y falso, basados en el poder que se puede ejercer sobre otros. Niegan la rotunda realidad de lo humano, a la que sustituyen por esquemas huecos. El mundo del poder es un mundo vacío de sentido, fuera de la realidad. La poesía es una mística de la realidad. El poeta busca en la palabra no un modo de expresarse, sino un modo de participar en la realidad misma. La puerta de la poesía no tiene llave ni cerrojo. Se defiende por su calidad e incandescencia. Solo los inocentes que tienen el hábito del fuego purificador, que tienen dedos ardientes, pueden abrir esa puerta y por ella penetrar en la realidad. La poesía pretende cumplir la tarea de que este mundo no sea solo habitado por imbéciles. Muchísimas gracias. Excelente, brillante la conferencia de parte del doctor Julio Gámez, La poesía actual, una bifurcación. Este es el momento de realizar algunas preguntas al doctor Julio Gámez. El que quiera formular alguna pregunta, este es el momento.